Tailandia juntas, por S. A. Wolfe. Capítulo 23. Mala comunicación. El bajo retumbaba bajo los pies de Rebeca mientras se apoyaba en la barra, observando a Celeste lanzarse un shot con una sonrisa despreocupada. El club vibraba con luces de neón y cuerpos moviéndose al ritmo de la música, un contraste marcado con las noches tranquilas y contemplativas que Rebeca había pasado sola en Londres. Por primera vez en semanas, se permitió relajarse, soltarse y simplemente existir en el momento. Celeste giró hacia ella con una mirada expectante, empujándole un trago a la mano. «Vamos, no me dejes bebiendo sola». Rebeca sonrió de lado, tomando el vaso. «Difícilmente diría que está sola, en este lugar». Hizo un gesto vago hacia el espacio abarrotado a su alrededor, antes de empinarse el shot. El licor ardió al bajar por su garganta, esparciendo calor por su pecho. Se sentía bien, liberador. «Me hieres», Celeste se llevó la mano al pecho con una falsa expresión de sufrimiento, y luego rió. «Muy bien, vamos a lo bueno». Se inclinó hacia ella con voz conspiranoica. «Tú y Saro, suéltalo». Rebeca soltó una risita, negando con la cabeza. Sabía que esto venía. «¿Ah, sí?», le lanzó Celeste con una mirada burlona. «¿No puedes simplemente soltar que estuviste peleando con una socia de viajes ridículamente atractiva y notoriamente intensa durante 3 semanas y luego confundirte sobre si quieres pelearte con ella o acostarte con ella? Eso es material de comedia romántica pura. Ahora, detalles». Rebeca rodó los ojos, pero no pudo evitar que una sonrisa divertida se le escapara. «Primero que nada, yo nunca dije acostarme. Eso lo dijiste tú». Celeste alzó las cejas con picardía. «Un desliz freudiano, quizás». Rebeca rió negando con la cabeza. «Yo juro que tú eres insoportable». «Gracias», Celeste sonrió. «Ahora habla. ¿Cómo pasaron de discutir como niños a una situación ship en toda regla?» Rebeca soltó el aire, inclinando la cabeza, pensativa. «Es complicado. Siempre dicen eso». Celeste la empujó juguetonamente con el hombro. «Vamos, un poco de chisme. Off the record, lo juro». Rebeca la miró, buscando alguna señal de deshonestidad, pero la expresión de Celeste era abierta, genuinamente curiosa. Cedió dejándose llevar por la conversación ligera. «Nos emparejamos para el proyecto, y honestamente al principio me sacaba de quicio. Siempre tenía que tener la última palabra. Pero en algún momento la irritación se convirtió en otra cosa. Ni siquiera sé cuándo pasó». Celeste soltó un suspiro exagerado. «Eso es jugoso. Irritación que se convierte en atracción, un clásico». Hizo una pausa, ladeando la cabeza. «¿Entonces es algo real?» Rebeca dudó, girando los últimos restos de su bebida en el vaso. «No lo sé. Se siente real, pero también difícil. Nuestras vidas en lugares distintos. Es complicado saber qué es verdadero y qué es solo el tirón de algo inconcluso». Celeste asintió como si entendiera, pero antes de que pudiera responder el teléfono de Rebeca vibró sobre la barra. Miró hacia abajo y el estómago se le revolvió al ver el nombre iluminado en la pantalla. Sarocha. Una videollamada. Mierda. Los ojos de Rebeca volaron hacia Celeste. Luego miró alrededor del club, tenuemente iluminado, con luces parpadeantes y música fuerte retumbando por todo el lugar. Contestar una videollamada allí era imposible. Dudó apenas una fracción de segundo demasiado y la llamada terminó antes de que pudiera decidirse. Celeste alzó una ceja. ¿Hablando del diablo? Rebeca exhaló con fuerza y escribió rápidamente un mensaje. «Perdón, estoy en un bar. Mucho ruido. ¿Puedo llamarte más tarde?» Envió el mensaje y guardó el teléfono. De repente sintiéndose inquieta, Celeste la observó, bebiendo de su vaso. «¿Estás bien?» Rebeca sintió, aunque no estaba del todo segura. «Sí, solo me sorprendió que llamara». «¿Quieres salir y devolverle la llamada?», preguntó Celeste con tono neutral. Rebeca se mordió el labio. Quería hacerlo, pero algo en la idea de alejarse de esa noche, de ese momento de normalidad,
Le hacía sentir que la arrastraría de vuelta en la incertidumbre que la venía acechando desde que dejó Tailandia. Negó con la cabeza. No, ella entenderá. Hablaremos después. Celeste la observó un segundo más. Luego sonrió. ¿Entonces shot? Rebeca exhaló forzando una sonrisa. Sí, ¿por qué no? Pero incluso mientras dejaba que Celeste la arrastrara de vuelta a la diversión de la noche, una sensación molesta pesaba en su pecho. La conciencia de que al otro lado del mundo, Sarocha había llamado. Tal vez por impulso, tal vez por algo importante, y Rebeca había dejado que fuera el buzón de voz. Saro estaba sentada en la pequeña mesa del comedor de su apartamento, con el café intacto a su lado, enfriándose lentamente mientras ella miraba la pantalla del celular. El mensaje de Rebeca seguía ahí, inofensivo y simple, pero se le había clavado como una espina bajo la piel. Perdón, estoy en un bar, mucho ruido. ¿Puedo llamarte más tarde? Eso era todo, sin explicación, sin haber mencionado antes que tenía planes. Solo un mensaje que dejaba demasiados espacios vacíos para que la mente de Saro las llenara. Apretó la mandíbula, frotándose el entrecejo donde comenzaba a formarse un nudo de tensión. Rebeca estaba afuera, en un bar o en un club, por lo que parecía, tomando, siendo social, estando con alguien. Soltó un suspiro brusco, recordándose que no tenía derecho a sentirse así, no tenía derecho a exigir respuestas, no tenía derecho a sentir ese miedo silencioso que se le trepaba por las costillas. Ellas no estaban juntas, no eran nada, solo una situación ship, como Nan lo había dicho sin rodeos. Las palabras de Nan regresaron a su mente, aquellas que habían sido una advertencia pero que ahora se sentían como una profecía inevitable. Solo las personas que no luchan por lo que quieren son las que se quedan atrás. Saro dejó el teléfono sobre la mesa con un leve clic contra la madera y presionó las palmas contra sus ojos. Ella no era así, no se derrumbaba, no se ponía celosa, y sin embargo ahí estaba, con el estómago hecho nudos por la idea de que Rebeca allá afuera en Londres estaba con otra persona, con ella. Apenas había registrado a Celeste como algo más que un nombre cuando Rebeca la mencionó por primera vez. Pero ahora revivía esa conversación, recordando lo animada que había estado Rebeca al hablar del proyecto, la admiración en su voz cuando describía las habilidades de Celeste, lo fácil que se le había hecho hablar de sus planes para explorar Londres juntas. Saro odiaba lo fácil que era imaginarse a las dos juntas, Celeste con su perfil de Instagram curado, todo confianza y encanto, atrayendo a Rebeca hacia su órbita sin esfuerzo, y Rebeca, Becky, como Celeste la llamaba. Becky, un apodo que Saro nunca había escuchado de su boca antes, riendo, sonriendo, dejándose llevar por el momento. El estómago se le revolvió más. Era tan patética. Tenía que salir de ese estado. Volvió a tomar el teléfono, sujetándolo con más fuerza de la necesaria, y abrió el chat con Rebeca. Si iba a estar afuera, bien, pero al menos podía reconocer que hoy importaba. ¿Te olvidaste de mi exposición?, escribió mirando las palabras antes de enviarla. El mensaje se quedó ahí, sin enviar. Solo tenía que presionar el botón, sacárselo de encima, pero dudó. Porque ¿y si de verdad se había olvidado? ¿Y simplemente no pensó que fuera lo suficientemente importante como para mencionarlo? La idea dolía más de lo que Saro quería admitir. Inspiró lentamente por la nariz, luego soltó el aire y presionó enviar antes de pensarlo demasiado. Y entonces esperó. La pantalla permaneció en silencio, sin confirmación de lectura, sin burbuja de escritura, nada. Tiró el teléfono sobre la mesa y se alejó de la silla, caminando de un lado a otro en su pequeño departamento, pasándose una mano por el cabello. Tenía que alistarse pronto, tenía que ir a montar todo en la galería, prepararse para presentar su trabajo, un trabajo en el que había puesto el corazón, un trabajo en el que Rebeca había estado presente. Y sin embargo, Rebeca no estaba ahora, ni siquiera parecía consciente de ella. Saro tragó con fuerza contra el nudo en su garganta. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía verdaderamente vulnerable, y lo odiaba. Con un sacudón brusco de cabeza, se obligó a apartar las emociones que le arañaban el pecho. Tenía un evento hoy, y no iba a dejar que esto
fuera lo que fuera, se lo arruinara. Así que se dio vuelta, alejándose del teléfono, de los pensamientos que lo carcomían, y se alistó para el día. Si Rebeca respondía, ya lidiaría con eso después, pero ahora tenía que recordarse quién era, y Sarocha Chakima no se derrumbaba por cosas como esta. Al menos, eso era lo que se decía a sí misma. La música retumbaba a través de las paredes del club, un ritmo constante y embriagador que hacía que todo alrededor de Rebeca se sintiera liviano. Celeste se inclinó más cerca, la tenue iluminación captando el brillo travieso en sus ojos. Entonces vamos, cuéntame más sobre Saro. ¿Cómo es en realidad? O sea, entiendo todo el rollo de artista misteriosa y atormentada, pero debe haber más. Rebeca sintió que su teléfono vibraba en la mano y miró la pantalla. El nombre de Saro aparecía, junto con el mensaje que acababa de recibir. Maldijo por lo bajo, la exposición. Se le había olvidado por completo. La realización le dio un vuelco de culpa directo al pecho. ¿Cómo había podido olvidarlo? Le echó la culpa al cambio de horario, a la distracción del día, al torbellino que era estar de vuelta en Londres, pero nada de eso era excusa suficiente. ¿Todo bien?, preguntó Celeste con un dejo de curiosidad al notar el cambio de expresión de Rebeca. Rebeca forzó una pequeña sonrisa. Sí, solo olvidé algo importante. Necesito hacer una llamada rápida. Vuelvo enseguida. Sin esperar respuesta, se abrió paso entre la multitud, esquivando cuerpos que bailaban al ritmo de la música. El baño estaba más tranquilo, aunque el bajo seguía vibrando levemente en los azulejos. Encontró un rincón cerca de los lavabos, donde al menos tendría unos minutos de privacidad. Frunciendo los labios, tocó la pantalla y llamó de vuelta a Saro, esta vez eligiendo la videollamada que Saro había iniciado originalmente. El teléfono sonó 2 veces antes de que la llamada se conectara. Saro apareció en pantalla, con expresión distraída mientras se movía por su apartamento, poniéndose una camisa, revisando su reflejo, recogiendo sus cosas para el día. Al principio apenas miró el teléfono, murmurando rápidamente. «Ah, al fin devuelves la llamada». «Sí, perdón por eso», dijo Rebeca pasándose una mano por el cabello alborotado. «Se me pasó completamente lo de la exposición, me siento fatal. Te juro que fue el cambio de horario el que me desubicó». Saro por fin la miró bien, y entonces se quedó quieta. Sus movimientos se detuvieron mientras su mirada recorría la apariencia de Rebeca. Cabello despeinado, ojos ahumados, mejillas sonrojadas. La tenue iluminación del baño del club solo acentuaba los ángulos de su rostro, el brillo de su piel. El estómago de Saro se retorció con algo agudo y feo. Celos. Tragó saliva intentando mantener el tono neutro. «Te ves diferente. Muy arreglada». Rebeca alzó una ceja. «¿Y eso es malo?» «No dije eso». Saro mantuvo su expresión controlada, pero por dentro luchaba consigo misma. No quería parecer una idiota posesiva y celosa, pero la idea de Rebeca allá afuera viéndose así, viéndose impresionante, rodeada de gente que sí podía tocarla, bailar con ella, coquetearle, le hacía hervir por dentro. Intentando sonar casual, preguntó: «¿Con quién estás?» Rebeca dudó, una pausa apenas perceptible, pero suficiente para que Saro lo notara. «Con unas amigas», respondió con ligereza, desviando la mirada un segundo. Saro no se lo creyó. Apretó la mandíbula, pero se obligó a dejarlo pasar. «Claro, bueno, que te diviertas». Rebeca notó la tensión en su voz y supo que no lo había manejado bien. Saro era aguda, demasiado como para no notar algo así. Queriendo cambiar de tema antes de que todo se saliera de control, Rebeca se apresuró a redirigir la conversación. «Pero basta de mí, tu exposición. Sé que vas a arrasar. Todo lo que preparaste del viaje fue increíble. La galería tiene suerte de tenerte». Saro exhaló, y algo del nudo en su pecho se aflojó un poco. Rebeca siempre tenía esa forma de hacerla sentir en la cima del mundo, incluso cuando por dentro se estaba ahogando. «Sí, bueno, esperemos que la gente aparezca», dijo pasándose la mano por el cabello aún húmedo. «Todavía estoy corriendo de un lado a otro con los preparativos». «Vas a lograrlo, y cuando lo hagas probablemente termines vendiendo todo antes de que termine la noche. Lo digo en serio». Saro sonrió de lado.
Tanta confianza en mí, ¿eh? Siempre, Rebeca respondió. Y por un momento volvieron a entrar en su ritual habitual, su juego, su tira y afloja, la manera de hablarse con una mezcla de broma y sinceridad. Pero debajo de eso la tensión seguía ahí, sin decirse, pero pesada. Saro volvió a mirar la pantalla, las mejillas sonrojadas de Rebeca y el leve murmullo de música de fondo. Se imaginó la escena. Rebeca riendo, quizás echando la cabeza hacia atrás, un trago en la mano, Celeste inclinándose demasiado cerca, diciendo algo que la hiciera sonreír. El estómago se le revolvió de nuevo. Rebeca lo notó, incluso a través del teléfono. Está bien, interrumpió ella con la voz un poco demasiado firme. Disfruta tu noche. Hablamos después. En ese instante la puerta del baño se abrió con un crujido y Rebeca sintió que se le erizaba la piel. Supo antes incluso de voltear que lo peor que podía pasar en ese momento estaba por suceder. Celeste entró como si nada, totalmente ajena a la rigidez de Rebeca, al hecho de que seguía sosteniendo el teléfono con la cara de Saro en pantalla. «Ahí estás», exclamó Celeste a toda energía, sin notar el cambio en el ambiente. Se acercó a Rebeca con una mirada pícara. «Tienes que volver ya, porque juro que me están coqueteando cada 2 minutos y nadie me cree que vine con alguien». El estómago de Rebeca se hundió, su mente corriendo para hacer control de daños antes de que las palabras calaran por completo en Saro. Pero ya era tarde. «¿Es Celeste?». La voz de Saro cortó como una navaja. No era su tono habitual. Ese arrastre arrogante y juguetón al que Rebeca se había acostumbrado. No, esto era diferente. Esto era puro acero, cargado de algo peligroso. Rebeca vaciló. No había hecho nada malo, pero en ese segundo se sintió como sí. Sabía cómo sonaba eso. Del otro lado, Celeste finalmente notó la tensión. Parpadeó, mirando entre la expresión atónita de Rebeca y la pantalla encendida del teléfono. ¿Es Saro?, susurró con entusiasmo, sonriendo con picardía. Rebeca cerró los ojos un momento, exhalando. Esto se estaba saliendo de control rápido. «Sí, es Celeste», admitió por fin Rebeca, obligándose a mirar a Saro de nuevo. Su expresión era indescifrable ahora, pero Rebeca notaba la tensión en sus hombros, el apretón de su mandíbula. No esperó una reacción. Enderezó la postura, su voz firme. «Hablamos de esto después. Por ahora enfócate en tu exposición. Sé que vas a brillar». Saro la miró unos segundos. Rebeca pensó que iba a decir algo, confrontarla, pedirle explicaciones, pero no lo hizo. En su lugar simplemente asintió una vez y dijo: «Adiós, Rebeca». Y con eso la llamada terminó. Rebeca soltó un largo suspiro y se apoyó contra el lavamanos, apretándose el puente de la nariz. «Bueno», dijo Celeste tras una pausa con un tono mucho más precavido. «Eso se sintió tenso». «¿Tú crees?». Celeste alzó las manos como en señal de rendición. «Yo no quise como causar un drama». «Lo sé», respondió Rebeca, y era verdad. «Estás celosa, ¿verdad?», observó Celeste apoyándose junto a ella en el lavamanos. Rebeca abrió la boca para negarlo, para desviar el tema, pero se detuvo. Porque la verdad era que sí, Saro estaba celosa. Y aunque no se suponía que importara, porque no había nada definido entre ellas, Rebeca no pudo negar la extraña satisfacción que le provocaba esa realización. Y aún así también sentía culpa, porque ¿y si Saro en su forma terca y frustrante decidía cerrarse por completo después de esto? Celeste la empujó suavemente con el codo. «Vamos, regresemos allá. Puedes estresarte por tu complicada relación a distancia más tarde». Rebeca exhaló con fuerza por la nariz, negando con la cabeza. «Sí, está bien». Pero al salir del baño, volviendo a la energía tenue y palpitante del club, Rebeca no pudo sacarse de la mente la expresión de Saro al terminar la llamada, ni la sensación de que quizás esta vez había ido demasiado lejos. Para cuando terminó la exposición, Saro estaba exhausta, pero en el mejor sentido posible. El evento había sido un éxito rotundo,
Sus impresiones se agotaron, los críticos y coleccionistas se mostraron más que entusiastas, y las ofertas para colaborar llegaron incluso antes de que terminara la noche. Debería haberse sentido eufórica, y lo estaba. Casi. Pero mientras Nan, Gen y algunos otros amigos la arrastraban a una cena para celebrar, se le hacía cada vez más difícil mantener a Rebeca fuera de sus pensamientos. No había tenido un segundo para revisar el celular durante la exposición, demasiado ocupada con discursos, reuniones y clientes, pero ahora que por fin se sentaba en el restaurante, sacó el teléfono y revisó las notificaciones. Sus palillos chocaron con el plato cuando lo dejó con un poco más de fuerza de lo necesaria. Nan y Gen levantaron la mirada, interrumpiendo su conversación al notar el cambio repentino en su expresión. Nada, ni un mensaje, ni una llamada perdida. Saro frunció el ceño. No esperaba mucho. Rebeca probablemente seguía dormida después de todo. Pero un simple buena suerte o cómo te fue antes de irse a la cama habría bastado. Nan captó de inmediato la expresión en su rostro. ¿Qué pasa? Saro dudó. Nada. Mentira, intervino Gen tomando un trago. Estaba sonriendo hace un segundo. Ahora parece como si alguien hubiera pateado a tu cachorro. Saro puso los ojos en blanco y guardó el teléfono. No es nada, solo revisaba mis mensajes. Nan no se lo creyó ni un segundo. ¿Te refieres a que estabas revisando si Rebeca te escribió? Saro suspiró. Tal vez. Gen se animó. Oh, así que ahora sí vamos a hablar de la chica de Londres. Excelente. Dime, ¿ella sí te valora o solo te está dando largas? Saro lo fulminó con la mirada. No lo sé. Tal vez me lo puedas decir después de dejar de ser un chismoso insoportable. Nan se rió, pero no dejaba de observarla con atención. Deberías haberle dicho de la exposición con más anticipación, comentó. Sabes que ella tiene un horario apretado. Seguro lo olvidó por la diferencia horaria. Quizás, admitió Saro, aunque el pensamiento no le aliviaba en absoluto. Se distrajo con el menú, tratando de enfocarse en otra cosa, pero la conversación volvió al mismo tema cuando Gen se inclinó hacia ella. Ok, en serio, necesito que me muestres cómo luce esta influencer, porque aún no estoy convencido de que sea mejor partido que tú. Saro soltó una risita. Actúas como si esto fuera una competencia. Todo es una competencia, sonrió Gen. Vamos, quiero juzgar. Nan sonrió con complicidad. Yo tampoco me negaría a un vistazo. Con un suspiro de exasperación y los ojos en blanco, Saro desplazó el dedo por su celular hasta encontrar la página de Instagram de Celeste. Poco a poco un ceño profundo se fue formando en su rostro, como si una nube oscura se acumulase sobre su cabeza. ¿Qué pasa?, preguntó Nan masticando un pedazo de cerdo a la parrilla. Saro no respondió de inmediato, simplemente se quedó mirando la pantalla, la mandíbula tensa mientras deslizaba las publicaciones de Celeste. Allí, bajo la intensa luz del restaurante, había 2 publicaciones recientes que le retorcieron el estómago. La primera era un video, el que Celeste había tomado fuera de Londres. En él, Rebeca ponía los ojos en blanco mientras Celeste le jalaba frente a la cámara, sonriendo con picardía mientras la molestaba por el artículo en el que estaban trabajando. La química era evidente. La segunda publicación era peor, una colección de fotos del club. Rebeca riendo, la cabeza echada hacia atrás, Celeste inclinándose cerca, con la mano descansando ligeramente sobre el brazo de Rebeca. Las luces parpadeantes del club le daban el momento un aire íntimo, casi cinematográfico. Saro deslizó las fotos, su corazón latiendo con fuerza en los oídos. «Mierda», murmuró. Nan, curiosa, se inclinó y se acercó al teléfono. Gen hizo lo mismo. «Oh», murmuró Nan alzando la vista hacia Saro. «¿Quién carajos es ella?», preguntó Gen tomando el celular para regresar al perfil. «¿Esta es la que está con ella?». Saro no respondió. Ya se sentía ridícula por lo mucho que eso le estaba afectando. No tenía ningún derecho sobre Rebeca. No estaban juntas, no realmente. Nunca le había dicho a Rebeca que quería estar con ella. Entonces, ¿por qué esto se sentía como una traición?
Nan intercambió una mirada con Gen antes de suspirar. Saro, estás en problemas. No, no lo estoy, soltó Saro demasiado rápido. Gen alzó una ceja. Estás perdiendo el control. No estoy perdiendo el control. Nan la dio la cabeza. Estás sujetando los palillos como si quisieras partirlos a la mitad. Saro bajó la vista a sus manos y sí, tenía los nudillos blancos. Se obligó a soltarlos, estirando los dedos mientras se reclinaba en el asiento. Esto es una mierda, murmuró pasándose una mano por la cara. Gen bufó. Es una mierda porque estás siendo una cobarde. No has hecho nada para asegurar esto y ahora estás enloqueciendo porque una rubia con cara de lista podría estar robándote a tu chica. Saro lo fulminó con la mirada. No es mi chica, Nan murmuró. Entonces, ¿por qué tienes esa cara como si estuvieras por vomitar? Saro cerró los ojos un instante, tratando de recuperar algo de compostura. No debería sentirse tan afectada. Debería estar feliz. La exposición fue un éxito total. Debería estar celebrando. No sentada ahí sintiendo que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Ni siquiera mandó un mensaje, admitió en voz baja. Pensé que lo haría, después de la exposición. Me dijo que estaba apoyándome. Nan frunció el ceño. Probablemente se le fue el tiempo. Sí, con Celeste, gruñó Gen. Saro lo fulminó con la mirada de nuevo, pero no pudo negar el sabor ácido de los celos en su estómago. Exhaló con fuerza, aferrándose al borde de la mesa mientras intentaba pensar con claridad. Ok, murmuró sacudiendo la cabeza. Necesito calmarme. Sí, lo necesitas, coincidió Nan, porque ahora mismo estás actuando como una novia celosa y, como acabas de decir, no es tu novia. Saro le lanzó una mirada fulminante, pero Nan solo le devolvió una ceja alzada, como diciéndole, te lo advertí. Mientras tanto, Gen seguía revisando el perfil de Celeste. Esta chica es un problema, afirmó. No me gusta. Tiene esa vibra de rompehogares, toda presumida. Nan suspiró. Si te molesta tanto, ¿por qué no simplemente le preguntas a Rebeca qué está pasando? Saro soltó una risa sin humor. ¿Y decirle qué? Nan frunció los labios. O podrías simplemente decirle que quieres estar con ella y dejar de dar vueltas. El estómago de Saro se revolvió. No es tan simple. ¿Por qué no? Porque no estaba segura de si Rebeca sentía lo mismo, porque ambas habían estado evitando definir lo que pasaba entre ellas, jugando algo sin nombre, porque no sabía si podría soportar la respuesta si Rebeca le decía que no quería nada más. Nan y Gen la miraban, esperando una respuesta. Pero Saro simplemente negó con la cabeza. Simplemente no lo es. Gen bufó. Entonces más vale que aprendas a aguantar cosas como esta, porque si no haces un movimiento pronto, alguien más lo hará. Saro apretó la mandíbula. Sabía que tenía razón. Pero ¿qué demonios se suponía que debía hacer al respecto? Nan le puso una mano sobre la suya con suavidad. Saro, dijo ahora con voz más baja. No tiene por qué ser tan complicado. Solo háblale. Tal vez debería hacerlo. Tal vez ya era hora de dejar de fingir que no estaba metida hasta el fondo. Pero cuando volvió a mirar su teléfono, Rebeca aún no había escrito. Y eso, más que nada, era lo que la hacía dudar. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.